Bueno, vamos a dar inicio en esta noche a nuestro discipulado ISG. Invitamos por acá a nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón. Maestro Rafa, bendiciones. Bendiciones, hermano J. Y que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se han conectado hoy para compartir estas ricas y poderosas bendiciones de Dios a través de su palabra. Bueno, vamos a ver un tema hoy bien importante, como cada uno, porque todo lo que está en la Biblia definitivamente es importante. Dice, David confrontado por Dios. Que el Señor bendiga a nuestro pastor José Mendoza de Iglesia Camino de Gloria, al cual le agradecemos, después de a nuestro Señor Jesucristo, la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes esta palabra. Ok, hemos hablado de un David que se había pervertido moralmente en la clase anterior. Y los últimos puntos que tocábamos, recuerdo de aquella clase, es que los tres enemigos del cristiano, los tres enemigos del creyente, y uno de ellos, hablábamos que era Satanás, pero que estaba vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. También hablamos del mundo, el cual Jesús dijo, tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y hablamos de un tercer enemigo, que es el yo, nosotros mismos. Entonces, la enseñanza, vuelvo a recalcar, porque es muy importante, es que no todo lo que nos acontece es explícitamente porque es que el diablo nos está atacando. No, es porque nosotros hemos sido débiles, hemos sido falta de carácter, hemos tenido falta de madurez para enfrentar algunas situaciones y poder salir airoso de ellas. Entonces caemos. David había cometido un grave pecado. Ya David había sido adúltero anteriormente. Si usted revisa Primera y Segunda de Samuel, ya David vivía con varias concubinas. Pero el problema aquí es que David en este instante abusa de la autoridad y no solamente se complace en embarazar a una mujer que no era la de él, sino en asesinar al esposo de aquella mujer. Parece que había pasado aproximadamente un año. El niño había nacido, habían pasado aproximadamente 2 años. El niño había nacido, todo estaba en calma, no había pasado nada. El rey David vivía con aquella mujer en su embarazo, en el nacimiento del niño. Pero la Biblia dice que un día le vamos a entregar cuentas a aquel ante el cual todas las cosas están desnudas. Cito Hebreos capítulo 4, versículo 3. Delante de Dios no hay nada desnudo, no hay nada oculto, todo está desnudo. Él conoce tus acciones y mis acciones, por muy secreto que lo hagamos ante la humanidad, pero ante Dios no hay nada oculto. Y David pensaba que Dios le iba a pasar por alto esto. Pero también encontramos un texto en Eclesiastés muy citado por nosotros que dice que todo tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo. Y para Dios también. Dios también tiene un tiempo para bendecirnos, tiene un tiempo para consolarnos, tiene un tiempo para ajustar cuentas con nosotros, como va a comenzar a hacer aquí con David. Ahora, ¿qué entiendo yo en mi humanidad? Que tal vez Dios había dado ese lapso de tiempo para ver si aquel hombre que él había declarado que era conforme a su corazón reflexionaba y buscaba a Dios y le pedía perdón a Dios y confesaba su pecado. Pero David se quedó callado. David tal vez se refugió en su estatus de rey. Ojo, lo que estoy diciendo, en el estatus de rey. Muchas veces los ministros nos refugiamos en nuestras investiduras dadas por Dios y ocultar nuestra doble vida, ocultar nuestros pecados, ocultar aquellas cosas que son vergonzosas y nos valemos de la investidura. Doy ejemplo de esto. Aquel general Namán que tenía lepra, pero vestía militarmente y tal vez la gente externamente lo veía un hombre lleno de autoridad, un hombre investido con un traje militar, pero que cuando se quitaba sus ropas tenía lepra. Muy semejante al caso de David, y mucho me temo que puede ser semejante al caso suyo y al mío hoy, porque aquí ninguno es Superman.
Aquí nadie diga es que yo nunca voy a pecar, es que no, hermano, aquí todos somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús y el que diga que esté firme, mire que no caiga. Así de simple. Vamos con el primer punto. El profeta Natán le relata una historia para enfrentar a David. El profeta Natán, aquel hombre de Dios que de alguna manera es el que continúa el ministerio profético de Samuel, un hombre del cual se dice que la palabra que él siempre habló nunca cayó a tierra, hablando la palabra de Dios. Este profeta, me imagino que tuvo que orar, que pedir discernimiento, porque definitivamente entendemos que es Dios el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que Dios había hablado a Natán y le había dicho: Natán, necesito que me confrontes a David. Había una orden para Natán, pero Natán no se queda allí. Yo me imagino a Natán ahora buscando en Dios las estrategias, buscando en Dios cómo enfrentar al rey. No era fácil enfrentar al rey. Es como que usted sepa algo de su pastor que no le agrada a Dios y usted no va y se lo dice así de una, y más cuando usted quiere ese hombre y cuando usted sabe que es un hombre de Dios, pero que se descuidó en alguna área. Usted tendrá que orar a Dios. La Biblia dice, si no estoy mal, en Gálatas capítulo 6, que cuando vayamos o tengamos la tarea de corregir a alguien, lo hagamos con amor, teniendo misericordia, no siendo que mañana seamos nosotros. Natán, entendido que iba a enfrentar al rey, a la máxima autoridad del reino de Israel, pide la sabiduría a Dios y Dios le da. Y Natán comienza a relatar esta historia que usted ya sabe. Dice: un rico tenía numerosas ovejas, pero el pobre tenía una sola. Y aconteció que llegó una visita y aquel hombre que tenía muchas ovejas no fue capaz de sacrificar una de ellas, David, sino que fue y robó la del pobre. Y esto lleva a David, que era el que emitía juicio de los casos en Israel. Más adelante vamos a ver esto. Pero David en aquel entonces le correspondía emitir juicio a los casos. O sea, había un caso de injusticia, se lo llevaban al rey. Era la autoridad, era David. Acuérdense que la autoridad espiritual, por decirlo así, en el caso que era Samuel, que era el sacerdote, que era el profeta, ya no estaba. Ahora estamos en el tiempo de la monarquía, donde el rey tenía esa investidura, por decirlo así, tanto espiritual como jerárquica, como de gobierno. Lógicamente no podía ofrecer sacrificio, pero sí podía David juzgar los casos. Y este relato que se le comenta a David, el hombre no le dice, es una parábola, no, él le comenta como si fuera algo real. David automáticamente emite un juicio, se enojó, porque dentro de David estaba ese hombre nuevo. Dentro de David estaba ese Espíritu de Dios que está en ti y está en mí. Por eso nosotros, los hombres de Dios que nos preceden ministerialmente, tenemos nosotros, amados hermanos, que honrarlos y entender que a pesar de sus errores, de sus fallas, a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas, dentro de esos hombres está el Señor a través de su Espíritu, y que Dios tarde o temprano los podrá levantar. Porque vemos aquí a un David enojado, un David emitiendo un juicio severo. David dice, ese hombre es digno de muerte. Versículo 5, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que tal hizo es digno de muerte. Fíjese, la ley dada al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque muchos creemos que la ley son los 10 mandamientos. No, esa es la ley moral. Acordémonos que los mandamientos son 613 mandamientos. Y entre esos no decía de que el que robaba una oveja merecía la muerte. Pero David fue tan severo que David allí dijo, no, este hombre es digno de muerte. Sin embargo, David después como que le baja 2 y va al versículo 6.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Acordémonos del pasaje de Lucas 19:8 de Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús entra en su corazón, en su casa, Zaqueo dice estas palabras: Señor, si he defraudado a alguno, primero dice, partiré mis riquezas con los pobres, la mitad. Y si he defraudado a alguno, Señor, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque Zaqueo era judío. Zaqueo conocía la ley. Vamos a ver qué dice Éxodo 22:1. Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. David estaba aplicando Éxodo 22:1 al relato de Natán. Entonces David emite el juicio, primero muy severo, pero luego en su humanidad deja a David actuar la palabra, y David dice, está bien, este es mi juicio, pero vamos a ver qué dice la palabra. Éxodo 22:1, bueno, debe de pagar 4 tantos, debe de pagar cuadruplicado la falta, lo que aquel hombre se robó. Aquel hombre de Dios, le estaba el Señor despertando la conciencia de justicia. Estaba Dios procurando de que aquel hombre despertara de ese letardo que le había causado el pecado a causa de este relato que Natán le comenta. Ayúdeme con otra diapositiva, hermana Cindy. El profeta desnuda a David. Después que David emite el juicio, por eso es que la Biblia dice, hermano, es que Dios es tan tremendo. La Biblia dice, con la misma vara que mide será medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. No podemos ser ligeros, porque como nosotros medimos, nos van a medir a nosotros. David midió a aquel hombre y le dijo, eres digno de muerte y tienes que pagar 4 tantos. Y mire lo que pasa. Aquel hombre le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel, tú eres aquel hombre. Me imagino que automáticamente David en su espíritu fue confrontado. David dijo, wow, no, soy yo. Sí, Señor, yo tenía muchas mujeres, yo podía hacer lo que quería, pero fui y maté a maté a Urías para quedarme con su esposa. David allí comienza entonces el Espíritu de Dios a hacer un trabajo en David, porque el trabajo que Dios quiere contigo y conmigo, amado hermano y hermana, no es destruirte y destruirme por la vida que estás llevando que a Él no le agrada, sino es restaurarnos, es confrontarnos con amor para que podamos nosotros reflexionar y cumplir el propósito que Dios quiere y que ha trazado para nosotros en esta tierra. El Señor comienza ahora a recordarle a David, si alguno de nosotros está pasando circunstancias, peleando su batalla con su pecado, está peleando su batalla con el adulterio, está peleando su batalla con la murmuración, está peleando su batalla con la rebeldía, está peleando su batalla con la pornografía. Quiero decirte algo, acuérdate de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y que Dios te va a librar de esta batalla también. Mira lo que dice. Yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te di la casa de tu Señor, hablando de Saúl, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, yo te hubiese añadido más. O sea que Dios tenía más bendiciones para David. Dios estaba dispuesto a engrandecer a David mucho más. Y de hecho fue engrandecido. Pero vamos a ver por qué fue engrandecido David. Pero en esta condición, Dios le dice a David, yo te hubiera dado mucho más si te fuere poco lo que te he dado. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué me ha dado? Tú sabes lo que Dios te ha dado. Y tú sabes que vale la pena, y yo también lo sé, de dejar esa conducta pecaminosa, esa conducta que nos está destruyendo para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Es por eso la importancia de que tengamos nosotros unos oídos espirituales como lo tuvo David en aquel momento.
David hasta este entonces no ha hablado. David está escuchando el juicio que ahora Dios le va a traer. Pero Dios, antes de dar el juicio, le recuerda: David, por favor, yo te di la casa de tu rey, yo te di la casa de Saúl, te di las mujeres, te di el reino, David. Y si eso te fuese poco, yo te hubiera dado más. Si ves que Dios quiere para darte más, Dios nos quiere seguir bendiciendo. Dios quiere seguir prosperándonos ministerialmente, familiarmente, secularmente. Tantas cosas que tiene Dios para nosotros. Y tenemos nosotros entonces la responsabilidad de primero oír, atender a lo que Dios nos está hablando en esta noche. David estaba escuchando. Había reconocido David con su silencio que Dios lo estaba confrontando, que Dios quería hacer algo extraordinario en él, pero que no podía escapar David de las consecuencias de lo que había hecho. Páseme la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. No podía David tratar de esquivar lo que Dios tenía. Dios declara las consecuencias. Porque la Biblia dice y establece, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Cuando hablamos de la física, dice que todo lo que sube baja por ley de gravedad. El pecado conlleva unas consecuencias. Si usted era alcohólico, era un pecado, ¿verdad? Y las consecuencias, que se iba a destruir su salud. Si fumaba, tenía consecuencias de cáncer en el pulmón. Si no se cuida en medio de esta pandemia, las consecuencias, que se va a enfermar por desobediente. El pecado también de esta forma tiene sus consecuencias. Dios declara las consecuencias. Sigamos leyendo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará. Yo quiero que usted subraye, si no subraya su Biblia, anoten una hoja con un resaltador. Mire lo que dice aquí: no se apartará, subraya esta palabra que viene, jamás de tu casa la espada. Y a medida que estudiemos la vida de David, nos vamos a dar cuenta que nunca se apartó la espada de la casa de David, porque Dios así lo había establecido. No es lo mismo que peque el rey a que peque un soldado. No es lo mismo que peque un líder a que peque un nuevo creyente. Las consecuencias van a ser de acuerdo a lo que usted y yo hemos recibido. La Biblia dice y establece que al que más se le da, más se le demanda. Al que más tiene revelación y más conocimiento, se le demanda para que enseñe más, para que predique más, para que sea un docente en la palabra de Dios. Al que se le ha dado lugares en la iglesia o en cualquier parte, se le va a demandar más. Y es por eso que Dios dice: jamás se apartará la espada de tu casa, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. A partir del versículo 13 del capítulo 13 de Segunda de Samuel, comenzamos a ver la desgracia que comenzó a acontecer en la casa de David. Y no lo digo para no adelantarnos el tema, pero comienza a acontecer la desgracia porque el mismo Dios había declarado eso. Wow, oye, y pareciera que Dios está siendo duro. Pareciera que Dios fuese injusto, pero no, hermano, es que David lo tenía todo. David se le había dado todo. Reino, sus enemigos habían sido puestos hasta en sus pies. Los otros reyes de las tierras lo reconocían como el hombre de Dios. El Señor le había entregado la gracia. El pueblo amaba a David. Y David hace esto que ya sabemos nosotros. Mata a Urías y toma a su mujer. Por eso es que Dios es severo. Y sigue diciendo: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, la cual yacerán con tu mujer en las vistas del sol. O sea, todo el mundo va a ver que tus mujeres se van a acostar con otros hombres. Que tus mujeres se van a acostar con otros hombres. Y vamos a ver por qué. Todo esto tiene un porqué.
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Por eso les digo, yo me atrevo a decir esto hoy. No sé si alguno le tiene el nombre específico, los predicadores, pero yo me atrevo a decir esto hoy. La ley de lo secreto y lo público. Esto lo digo yo hoy aquí. ¿Qué quiere decir esta ley de secreto o público? De que lo que yo hago en secreto, Dios siempre lo va a recompensar en público. Y cuando hablamos de recompensa, no estamos hablando simplemente de una ganancia, también puede ser una pérdida. Usted puede recibir como recompensa cosas malas porque ha hecho cosas malas. La Biblia dice, cuando usted lee capítulo 6 del Sermón del Monte de Mateo, habla de las 3 recompensas. Dice que el que ayunaba para que sea visto y tal, ya recibió su recompensa. Que el que daba limosna para ser visto, ya recibió su recompensa. Pero dice en la oración que el que ora en los secretos, Dios le recompensará en público. Entonces es por eso que Dios le dice, ¿sabes algo? Todo esto, amarramucia, que tú has hecho en lo secreto, que tú crees que yo no me había dado cuenta, que solamente lo sabía en el círculo de personas que te fueron a buscar a la mujer y que solamente lo sabía el que vio entrar a esa mujer a la recámara. ¿Tú crees que él es el único que lo sabe? David, eso lo va a saber todo el mundo. Es por eso que hoy Dios, amados hermanos, hoy Dios nos está llamando a reflexionar y a que abandonemos esas conductas pecaminosas, porque cualquier día Dios nos va a pasar la factura y en público vamos a ser avergonzados. Y después no digamos es que Dios es malo, es que me voy del evangelio porque Dios me avergonzó. No, hermano, usted y yo somos los que cavamos el propio hueco para que nos entierren. Hoy, en esta noche, Dios te ha venido a hablar y me ha venido a hablar a mí primeramente, que debemos de despojarnos de esas cosas que no agradan a Dios, porque de lo contrario, en público seremos avergonzados. Y mire lo último que le dice. Entonces David dijo a Natán, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, porque merecía la muerte los que eran tomados, vistos en adulterio, tenían que ser apedreados. David y esta mujer tenían que morir, pero Dios dice, tu pecado lo he perdonado, pero no vas a morir. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con David y porque Dios conocía el corazón de David. Es por eso. Mire lo que sigue diciendo. Mas, cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el niño que te ha nacido ciertamente morirá. Había una sentencia de muerte también. Y aquí va a comenzar voy a decirlo así, 1 de 4. Acuérdense que David dijo que tenía que pagar 4 tantos. Y aquí comienza David a pagar sus 4 tantos también, sus 4 ovejas, sus 4 vidas. Su primer hijo muere. Más adelante vamos a ver que mueren 3 más. O sea que también murieron 4, porque la ley, hermano, nadie puede volarse la ley. Existe algo que se llama la ley de paralelismo, que es la ley espiritual, es paralela a la ley escrita y a la ley establecida por las autoridades. Y en ese paralelismo, David tenía que pagar su cuadrante. Por eso que la Biblia habla del cuadrante. Hasta que no pague el último cuadrante, David allí comenzó a pagar su primer tanto. Su primera víctima fue su hijo, el que había nacido de esa relación. David demuestra, y con esto respondo a una pregunta que me hacía el hermano Juan la vez pasada. ¿Por qué se dice que David era conforme al corazón de Dios? Veamos. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó y se levantaron, y pasó la noche acostado en tierra. David estaba mostrando una actitud de arrepentimiento. Cuando leímos en el versículo 13, cuando dice redimido tu pecado, Dios no puede redimir el pecado de alguien que no se arrepiente, que no reconoce su falta.
Es por eso que Dios perdona a David, le perdona la vida. Es por eso que Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. Pero David, entendiendo ya lo que le venía, quiso hacer lo que queremos hacer muchos de nosotros, los pentecostales, de la cabeza a los pies, que queremos torcer la voluntad de Dios a punta de ayuno y vigilia. Hermano, lo que Dios establece está establecido. Al menos que Dios envió una palabra como la envió a Nínive, que le dijo, si no se arrepienten serán destruidos en 40 días. Había una condición y era que se arrepintieran. Y ellos ayunaron ciertamente, pero más que el ayuno, porque Dios no le mandó a hacer ayuno, Dios le mandó fue a arrepentirse. Y por eso es que ellos alcanzan la salvación allí. Pero David aquí debía de pagar sus tantos. Y David, aunque estaba arrepentido, Dios le perdonó la vida a él. Pero tenía que comenzar a pagar lo que él había exigido para aquel hombre. Y David se fue al ayuno a rogar a Dios, a clamar a Dios para que Dios le salvara al niño, para que el niño no muriera, porque dice que el niño enfermó gravemente. David clamaba, ayunaba como hacemos nosotros. Necesito que mi pareja se convierta a Cristo, voy a ayunar. Necesito que mi hijo se convierta a Cristo, voy a ayunar. Hermano, un día de esto, hermano J, pastor José, si me lo permiten, daremos un estudio de lo que es el verdadero ayuno y para qué sirve el ayuno. Usted quiere ganarse a su esposo, a sus hijos, honre a Dios, sea obediente, dé testimonio. Me impactó una frase que dijo el hermano John Gámez la vez pasada, que decía que la Biblia de tu vecino es tu vida, es tu conducta. Entonces ayunamos, pero tenemos malas conductas. Ayunamos y andamos metidos en problemas. Ayunamos y somos de mal testimonio. No te vas a ganar a nadie. Por favor, David quiso ayunar también para torcer la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia que el niño murió. Vamos a leerlo. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y lloraba. Muerto él, te levantas y come pan. Y él respondió, viendo aún al niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David entendió que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Cuando el hombre de Dios entiende esto en cualquier circunstancia de la vida, entonces se levanta como hizo David y va al templo a adorar a Dios. Va al templo a darle gracias a Dios. Entiende del que a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan para bien. David entendió en este punto de que Dios no era injusto. David entendió en este punto de que Dios estaba haciendo justicia y que lo que Dios haga siempre va a estar bien. Guste o no me guste, siempre va a estar bien, porque Dios dice la Biblia que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. David entonces, confrontado por Dios, ¿para perdición? No, para restauración. David entonces se le fue dado el juicio de lo que le venía para destrucción. No, por disciplina. La Biblia dice que la disciplina es para los hijos y que Dios disciplina a los que le aman y que la verdad al principio parece dura, pero que después trae frutos. Por eso es que Dios confrontó a David, porque lo amaba.
Y es por eso esos textos de Dios antes de David ser rey que dicen que un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre que reconoció su pecado, no fue un hombre que dijo, no, yo, ¿cuándo? Por favor, él murió en una guerra, pero él sabía que Dios conoce todas las cosas, porque el Espíritu Santo de Dios moraba en David. Y es aquí, en ese lapso de tiempo, entre el capítulo 11 y capítulo 12, donde nace el Salmo 51. Vamos a terminar leyendo el Salmo 51. Y usted y yo vamos a concluir, o yo voy a concluir, no sé si usted, que David había nacido de nuevo. Para los que dicen que el nuevo nacimiento fue cuando vino Cristo nada más. No, David había nacido de nuevo. Mire cómo dice, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba en su proceso cuando estaba siendo confrontado, sabía que estaba mal delante de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, queriendo decir que siempre se acordaba, la conciencia no lo dejaba tranquilo, acordándose que ese niño, él había matado al esposo de su madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro de juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un Dios, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Escucha bien, no quites de mí tu Santo Espíritu y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Dígame usted, ¿había o no había nacido David de nuevo? David era ese hombre conforme al corazón de Dios. Y vea usted, este Salmo 51 nace de esa experiencia amarga que David vivió. Concluimos la clase con este pensamiento o con esta reflexión. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué debo de abandonar? ¿Qué conducta que yo tengo no le agrada a Dios? Renunciemos ante que Dios nos confronte. Y sé que Dios hoy a muchos de nosotros nos ha confrontado con esta clase. Y eso es para que podamos nosotros, amados hermanos, reflexionar, meditar. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia.